Bien, amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con Iván Gatón, prestigioso jurista, especialista en política internacional. Muy buenos días, Iván. Bienvenido una vez más. Gracias, muy buenos días. Bienvenido. Y de antemano, gracias por siempre aceptar nuestras invitaciones. En estos días, todos hemos visto, muchas gracias, que Estados Unidos está presionando de una manera abierta a la República Dominicana, a Panamá y a El Salvador, porque establecieron recientemente relaciones con China, para lo cual hay que romper con Taiwán obligado por una condición que la impone China, condición a la cual se dio Estados Unidos hace 40 años. Entonces, por dar estos tres países el paso que ellos dieron hace 40 años, hay presiones a las claras. La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana va y le dice lo que le tiene que decir al presidente en su despacho. Pero la embajadora de Estados Unidos en El Salvador lo dice en rueda de prensa, lo ha dicho en comunicado, por escrito, y ha dicho que las tres embajadoras que fueron llamadas a Washington, allá se reunieron con todos los estamentos del poder, con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca, con el Departamento de Justicia, con el Departamento del Tesoro, con el Departamento de Estado, con todo el poder. Y ha dicho claramente que prácticamente que Estados Unidos no puede permitir que estos países estén haciendo lo mismo que hacen los Estados Unidos, de establecer relaciones con quien les dé la gana. Esas presiones que son públicas, ¿a qué consecuencias pueden llevar a estos países? Vamos a hablar del nuestro. Sí, todos los indicadores resaltan que hay alarma en Washington cuando un imperio da este tipo de declaraciones, porque siempre en el ambiente diplomático el lenguaje es mucho más sutil. Se da espacio para que esas diferencias que puedan tener se manejen tras bastidores. Sin embargo, ese pronunciamiento no se queda ahí. Del otro lado, el vocero del gobierno chino, sí, en un lenguaje poco diplomático, llama incluso de irresponsable el pronunciamiento sí, que se hace desde Estados Unidos. Entonces, todo esto lo que evidencia es que los países que como República Dominicana, sorprendentemente Panamá, porque sorprende, porque ya Panamá hace más de un año que estableció relaciones diplomáticas con China popular, dejando a Taiwán, hace más de un año, no es algo reciente. El más reciente es El Salvador, de hace apenas unos 3 meses, pero que ya se evidencia que Estados Unidos ve que no es en Sudamérica, por ejemplo, como en Argentina, donde los chinos tienen una base militar naval, porque los chinos tienen la base científica más grande en la Antártida. Y los chinos, que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que le hicieron grandes préstamos, parece que aprovecharon e instalaron una base militar que a Estados Unidos esto le ha disparado las alarmas, porque los chinos solamente tienen una base militar en Djibouti, que se justifica porque es la salida al Mar Rojo y por ahí cruza casi el 50% del comercio chino que va en barcos hacia Europa. Todo esto indica que estamos, todos los países del planeta de una forma u otra, involucrados en una gran guerra en términos, digamos así, políticos o reposicionamiento geopolítico de parte de Estados Unidos con China. Pero que no es lo mismo que sea Chile, por ejemplo, que hace 10 años, 11 años, Estados Unidos era el principal socio comercial de Chile, ahora lo es China. No es lo mismo que sea República Dominicana, que queda en lo que siempre se ha denominado el patio trasero. No es lo mismo que sea El Salvador, es decir, El Salvador, que está ahí mismo, República Dominicana. Para Estados Unidos también hay que mirarlo desde la siguiente perspectiva. Panamá, que tiene el valor estratégico del canal.
que es el segundo lugar geoestratégico más importante del planeta. Estados Unidos tiene una doctrina que es la doctrina Monroe. Para Canna, Sí. que es uno de los principales. América para los americanos, lo que hay que traducir para que sea real, América para los norteamericanos. Para los estadounidenses. Para los estadounidenses, sí. Porque Norteamérica incluye más México y países. Canadá no tienen nada que ver con eso. Exactamente. Pero esa doctrina, la doctrina Monroe, que, bueno, a principios del siglo XX pudimos ver cómo Estados Unidos hizo aproximadamente más de 25 intervenciones Sí. en la región, porque esto es una lógica de imperio, eso lo hacemos como académico. Sí. Resulta sorprendente que ya no sea ni siquiera de Europa, porque China desplazó a la Unión Europea como segundo socio comercial de América Latina. China no viene con ejércitos, sino con algo que los historiadores han identificado muy bien, y es que China viene con el peso del comercio. Entonces, mientras Estados Unidos puede hacer galas de que tiene el poder duro, los chinos lo que de un momento a otro usted descubre que República Dominicana no tiene relaciones con China, las establece hace 6 meses, pero China vende a República Dominicana casi $2.000 millones. Desde hace tiempo. Desde hace tiempo, sin tener relaciones diplomáticas. Lo que estamos viendo es un nuevo escenario geopolítico donde un canciller chino, por ejemplo, que es mucho decir, se traslada para inaugurar una embajada. Sí. Sí, no es lo mismo que vengan del lejano oriente al lejano occidente a inaugurar una embajada. Y esto hay que verlo también como una forma en la cual a veces los imperios cometen errores. Estados Unidos descuidó a América Latina. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el canciller chino, Wang Yi, se reúna en Chile con todos los cancilleres de América Latina? ¿Cómo es posible que un órgano como la CELAC, que fue creado por una iniciativa de Chávez, es una especie de OEA sin Canadá y sin Estados Unidos, China sea uno de los principales observadores y que mantenga entonces encuentros con todos esos cancilleres? Entonces, ¿qué le pasa a Estados Unidos? Que el presidente estadounidense no ha venido una vez a la región, ni siquiera a la Cumbre de las Américas. ¿Y vino. Xi Jinping, el de China? 3 veces ha venido. Es decir, mientras el presidente de China ha venido 3 veces a América Latina, Trump no ha venido una sola vez. Ni parece interesar. Y la actitud de la actual administración de Estados Unidos, y esto ha disparado las alarmas en intelectuales como Joseph Nye, que es el hombre que habla del poder blando, y dicen, miren, no es solamente el poder militar, es el poder blando. Y lo que ha hecho la administración Trump es hacer saltar todo el poder blando que nosotros teníamos en las manos. De ahí que Estados Unidos en la región se le ha puesto una situación muy difícil, porque al llegar ahora China estableciendo no solamente vínculos de comercio, sino de inversión. ¿Inversión dónde? Inversión en infraestructura. Por eso El Salvador, según lo que dijo el propio senador americano Marcos Rubio, El Salvador establece relaciones porque le prometieron hacer inversiones en infraestructuras. Pero Estados Unidos entonces debe revisar y decir, bueno, ¿y qué necesita El Salvador? Un nuevo puerto, carreteras, pues vamos a hacerlas nosotros. Y eso es lo que China tiene. China está yendo por el mundo y le dice a los países, ¿ustedes necesitan carretera? Bueno, pues yo tengo eso el es dinero. peligroso para la República Dominicana, la capacidad de préstamo que tiene China. Es que China tiene... Y nuestra capacidad de endeudarnos. Sí. Una habilidad. Eso no es una amenaza para nosotros. No, lo que sucede es... Porque prestan, No. pero eso sí. Los chinos tienen una estrategia, y es la de hacer que el comercio mundial siga dinamizándose, porque ellos son la gran fábrica del planeta. Y si hacen falta puertos, si hacen falta carreteras, si hacen falta vías férreas para llevar trenes, ellos van a invertir. Si están invirtiendo en Ruanda, en Burundi, en Etiopía, si están invirtiendo en Angola, si están invirtiendo
en Pakistán, se están invirtiendo en Nepal, que el gobierno de Nepal en la actualidad, después de haber tenido reyes, un grupo guerrillero maoísta lo derroca al rey y ahora son chinos, pro-chinos los que están en el gobierno, no van a venir a América Latina y sobre todo a República Dominicana, que queda en las puertas de Estados Unidos, en el mar Mediterráneo de Estados Unidos es el mar Caribe. No van a dejar de venir aquí a hacer las inversiones. Y eso es lo que muchos que nos dedicamos a estos temas desde la perspectiva académica llamamos la trampa de la globalización. Occidente, Estados Unidos, que fue el gran promotor de la globalización neoliberal, su codicia los llevó a trasladar, como decía el propio Trump, como decía el propio Bernie Sanders en la campaña electoral, a hacer que más de 45,000 empresas de Estados Unidos se fueran para China. ¿Por qué? Porque no querían pagarle un salario decente, no querían pagarle vacaciones para que fueran al Caribe a vacacionar y decidieron ir a China porque China tenía mano de obra barata, pero los chinos tienen algo que se llama paciencia estratégica. Los chinos dijeron, ustedes quieren mano de obra barata, pero nosotros tenemos 1,000 y pico de millones de habitantes. Todavía China tiene 200 millones de desempleados. Aprovecharon y en estos días anuncia la hija de Donald Trump que la fábrica de ropas que ella tiene allá en China la va a sacar. Ajá. Pero eso es ahora. Entonces ella tiene fábrica de ropa en China. Tenía fábrica de ropas en China. El mismo Trump tenía inversiones en China. Entonces la propia codicia de Occidente les hizo olvidar algo que sí había identificado Juan Bosch en el viaje a las Antípodas cuando se reunió con Zhou Enlai en 1970, que luego envía a Tonito Abreu Flores junto con el doctor Manuel Herrera para que observen el sistema chino. Y es un elemento capital para que China sea potencia, el cultural. Los chinos están muy arraigados en su cultura y tienen lo que se llama visión común de destino. Mientras Occidente lo que propugnó fue, esos pobres que se mueran de hambre, no hay problema, me llevo mi fábrica para China. Ahora Estados Unidos y Europa dependen ¿de qué? Del dinero chino. La globalización metió en una trampa, esa globalización neoliberal, la que decía el presidente Ronald Reagan, el problema es el gobierno. En China el problema no es el gobierno es quien decide dónde los empresarios van a invertir. Ahí viene la diferencia. Las grandes empresas chinas, ¿quién las dirige? Las dirigen cuadros del Partido Comunista Chino. Entonces en China hay una élite confuciana. Yo le digo a la gente, no, el marxismo en China, el que ha estudiado China detenidamente, se ha dado cuenta que en toda su historia, ni siquiera el budismo llegó de forma hinduista, sino que lo chinizaron. Todo lo que llega a China se chiniza. Entonces, ese elemento es lo que el gran académico Samuel Huntington hablaba en Choque de Civilizaciones y luego hace un trabajo que se llama Los mandarines chinos, porque ellos descubren en Harvard que los chinos, aunque nacieran en Estados Unidos, después eran pro-chinos y seguían sirviéndole al gobierno chino. Entonces, ese elemento en una globalización neoliberal que ha homogeneizado... Y la guerra comercial que le ha abierto Trump. Ayer dijo el FMI que Estados Unidos terminará perdiendo a la larga esa guerra comercial. Pero es que Estados Unidos no puede detener el proceso que inició. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un déficit comercial de 375,000 millones de dólares con China. Pero la globalización no es bienes terminados, hay bienes intermedios. El proceso de integración de mercados interactuó con la desintegración de la producción. Hay parte de esos elementos que produce Estados Unidos o parte de esos elementos para fabricar un producto que hace China que no son hechos completamente en China. Hay una tecnología que viene de Alemania. Por ejemplo, la mayoría de los productos, de los artefactos para la medicina Siemens de Alemania se están haciendo en China. Usted indirectamente está dañando a un socio suyo que está en Alemania, que es Alemania. Parte de los productos chinos no se hacen en China, se están haciendo en Vietnam o se están haciendo en Etiopía.
gran parte de la industria textil china se está yendo ¿para dónde? Para Etiopía, porque la mano de obra es más barata. Entonces, Estados Unidos, quiérase o no, debe tomar conciencia de que el simple hecho de ser potencia le representa más de un 10% del Producto Interno Bruto, que el manejo del dólar como divisa con la que se hace comercio en casi todo el planeta le da ventaja. Entonces, detener un proceso como el de integración de los mercados ha sido el que más daño le ha hecho a la administración Trump. Por ejemplo, con el TPP, ¿cómo Estados Unidos se sale del acuerdo transpacífico cuando ya el Atlántico dejó de tener la importancia que tuvo a partir de la era de la colonización en el siglo XVI? Ahora todo se fue al Pacífico. Obama inteligentemente identificó y dijo, ¿dónde está la mayor parte de la población del planeta? ¿Dónde se está comerciando más? Pero Trump llegó y detuvo el acuerdo transpacífico. Entonces, el populismo que Trump lleva a cabo con esta guerra comercial suena bonito ahora y se cumple con una promesa de campaña. Es decir, Trump tiene su reelección casi asegurada. Así lo hemos venido diciendo. Pero la historia de los pueblos no se hace en 8 años. Hay que ver los resultados que eso está teniendo en empresas estadounidenses, como por ejemplo Harley Davidson, que tuvo que mudarse a Europa para poder ser competitiva en suelo europeo. Señor Gatón, al principio de la entrevista usted hablaba de lo que geopolíticamente hablando representaba para Estados Unidos este cambio diplomático de países de América Latina, incluyendo la República Dominicana. Pero ¿es la gran preocupación de Estados Unidos un tema geopolítico? ¿O además del tema comercial y geopolítico puede haber alguna preocupación por parte de Estados Unidos que realmente amerite este tipo de reacción como lo que vimos en la rueda de prensa de la citada embajadora de El Salvador? Sí, lo que sucede es lo siguiente. ¿Qué genera una mayor inversión? Genera más empleo, en términos inmediatos. ¿Qué genera que se hagan inversiones en infraestructuras? Todo esto genera que los partidos que estén en el gobierno llevan ventaja. Sí. Por eso es que el vicepresidente Mike Pence, porque se pronuncia el vicepresidente después que se pronuncia el embajador en El Salvador, dice, no, pero fíjense lo que sucede en Venezuela. Pero es que ya China le ha prestado a Venezuela 60.000 millones de dólares. Entonces, el gobierno de Maduro está hablando de petroyuan. ¿Por qué? Porque en la franja del Orinoco... Maduro todos los días se inventa una cosa nueva. Pero es que los chinos y los rusos están utilizando el yuan como divisa. Hace 2 meses que el Fondo Monetario Internacional acepta el yuan como divisa. Entonces, el yuan chino lo toma como referente Maduro, porque en la franja del Orinoco están las más grandes reservas de energía del planeta. Los chinos no quieren que le paguen con dinero. Es decir, este tema del financiamiento y las inversiones hace populares en países de América Latina. China le presta a esos gobiernos y esos gobiernos, por todo lo que pueden hacer con ese dinero, terminan siendo populares y son gobiernos que no favorecen la política exterior de Estados Unidos. Ese es el resumen, ¿verdad? Porque los chinos tienen algo. A los chinos no les importa si es de derecha o si es de izquierda. Cuando Pedro Pablo Kuczynski llega al gobierno en el Perú y nadie puede acusarlo de ser de derecha, ¿cuál fue el primer país que visitó? Fue China. Porque los chinos no ven ideologías. Pero ahora que tú dices eso, con todos estos boches que están dando desde Washington a la República Dominicana, Panamá y El Salvador, hay una visita programada del presidente Danilo Medina al presidente Xi Jinping. ¿Irá? Y si va, ¿qué tú prevés que pueden ser las consecuencias? Mire, estos son de los elementos que hay que ver en el nuevo orden geopolítico de la época en la cual vivimos. El presidente Varela de Panamá visitó China y el recibimiento que le dieron, como diría García Márquez, fue con grandes alborosos de pitos y timbales. Para de panderetas más bien.
a los presidentes nuestros, Washington, para darle una reunión con el presidente de Estados Unidos de 5 minutos. Eso es mucho trabajo de parte de las cancillerías de nuestros países, para que le den 5 minutos. Entonces los chinos han transformado. Es un privilegio que un presidente de un país como el nuestro vaya a ser recibido por el presidente chino con el más alto nivel. ¿Qué indica esto? Que Estados Unidos, sin darse cuenta, ha empujado a los países de la región a que tengan mayor acercamiento con China. Lo que usted dijo de que descuidó a América Latina. Es lo que se podría denominar en términos académicos un vacío de liderazgo. Si usted es presidente de un país como República Dominicana y usted necesita más inversiones y usted necesita más atenciones y los chinos se la dan, usted le va a decir que no. Y más préstamos. Y usted puede tener con los chinos cualquier diferencia, pero hay una realidad. Los chinos están estableciendo una diplomacia clara en base a sus intereses económicos, no así militares. Y esto resulta para todos los países, los presidentes de la región, atractivo, porque también los chinos dan un trato muy digno. Hay una parte de la cultura confuciana que es fundamental. No hay gente más exquisita en el trato que los chinos. Entonces los presidentes nuestros, cuando reciben a los embajadores o a los cancilleres, notan el nivel de distinción y respeto con que los tratan, muy distinto a cómo habitualmente desde Estados Unidos se ha tratado a los presidentes de la región. Entonces yo creo que ahí nosotros vamos a tener que revisar cómo Estados Unidos ha venido tratando a la región y ver que un presidente como el nuestro, que visita China, está obligado a tener de parte de los chinos un mayor nivel de atención. Eso indica incluso que esa visita oficial, que los chinos están decididos a estar presentes en República Dominicana. ¿Y consecuencias? Bueno, evidentemente que habrá que esperar qué decisiones puede tomar Estados Unidos, pero evidentemente yo no creo que Estados Unidos vaya a tomar sanciones contra países como el nuestro por establecer los vínculos con China. Se nos está acabando, se nos acabó el programa, pero una sola cosa más. Una de las cosas que han dicho las embajadoras es que Estados Unidos va a ayudar a combatir la corrupción en estos países. ¿Es eso un arma que tienen bajo la manga? Porque eso información sí tienen. Evidentemente, al igual que el gobierno chino, que tiene una gran campaña contra la corrupción, donde acaban de hacer preso al presidente del Interpol y 1 millón de funcionarios chinos han sido llevados a la cárcel, por eso Xi Jinping se ha perpetuado en el gobierno. El tema de la corrupción tiene muchas aristas por donde tomar. Sí, pero podrían comenzar a revelar cosas. Evidentemente que Estados Unidos tiene todas las informaciones disponibles para porque esto. Uno de los departamentos con los que se reunieron las embajadoras y siguen reunidas virtualmente es con el Departamento de Justicia. Eso no es casualidad. No, Estados Unidos como imperio, y eso los académicos lo estudian muy bien, conoce todo lo que se mueve en cada uno de los países de la región y qué hace cada cual. Así que armas para sacar en el momento que tenga que hacerlo, lo va a hacer. Porque así ha sido. Ojalá lo haga, pero no como un instrumento de chantaje, que colabore con nosotros. Lo que pasa es que la lógica de los imperios siempre actúa a favor de sus intereses sin importar los medios. Señores, siempre es poco el tiempo para hablar con Iván Gatón, así que un día de esto te llamamos de nuevo, porque estos son temas demasiado interesantes. Muchas gracias, amigos, por dedicarnos su atención.